Romanos capítulo 6, versículos 15 al 18. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bien, en esta tarde vamos a ver que el verdadero creyente obedece a Dios de corazón. ¿Cuál es un fruto que vemos acá producido por la justificación? Del momento que una persona cree en Cristo y es transformado por la obra de Cristo. Aquí dice obediencia de corazón. Hemos sido entregados a una nueva vida, a una obediencia de corazón, dice el versículo 17. Y antes de entrar entonces a este pasaje, quisiera hacerle esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos asombramos con la gracia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nos asombramos de la gracia de Dios? Porque muchas veces nosotros nos asombramos de el despliegue de la justicia de Dios. Nos asombramos cuando Dios ha castigado en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Cuando Dios destruye a los malvados. Cuando Dios juzga a otros. Allí como que nos asombramos. Pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros nos hemos asombrado de la gracia de Dios? Cuando vemos el pecado en el mundo y Dios no actúa y tiene misericordia. Cuando vemos el pecado incluso en nuestras vidas y Dios no nos trata como debiera. Cuando vemos que hay pecado en el mundo y Dios no destruye y no castiga súbitamente a este mundo. Es como que nos hemos acostumbrado a la gracia de Dios. Ha llegado un punto en que nos hemos acostumbrado a ver la misericordia y la gracia de Dios. Nos asombramos cuando leemos los relatos del Antiguo Testamento, como cuando Dios destruyó las impías ciudades de Sodoma y Gomorra. Nos asombramos. O cuando leemos el relato del ejército egipcio debajo de las aguas del Mar Rojo. ¿Recuerda también el castigo de Usa, que tocó el arca del pacto y murió súbitamente y Dios lo fulminó en ese momento? Esas cosas muchas veces nos asombran. O los hijos de Elí que juzgaban en los sacrificios y Dios los fulminó también a ellos. Pero ¿cuántas veces nos asombramos de que Dios tiene gracia y misericordia en abundancia con nosotros y con el mundo que nos rodea? Debiéramos asombrarnos y pensar, ¿cómo es que Dios pudo perdonar y salvar a un pecador como yo? ¿Cómo Dios pudo perdonar y salvar a pecadores como nosotros? Y ahora que nos ha hecho nuevas criaturas, nos hace obedientes de corazón. Dios es tan lleno de gracia y misericordia, nos ha transformado. Hay un dicho, no sé si usted lo ha escuchado, que dice, errar es humano y perdonar divino. ¿Lo ha escuchado? Muy conocido, ¿no? Estas son unas de estas ideas doblemente equivocadas. Porque cuando Dios creó al ser humano, lo hizo sin el permiso de pecar. Dios no le da al ser humano el permiso de pecar. Y para nosotros hoy, esto de errar es humano, es casi la naturaleza humana. Pero Dios no nos tiene permitido pecar. Y por otro lado, este dicho dice perdonar divino. ¿Es esencial en la naturaleza humana perdonar? Dios, si no quisiera perdonar, ¿es malo o deja de ser Dios si Él no quisiera perdonar? La respuesta es no. No es esencial en la naturaleza de Dios perdonar. Si Él quisiera no perdonar, Él sigue siendo santo, justo, bueno y perfecto. Recordemos a los ángeles que cayeron. ¿Dios los perdonó? No hubo perdón para los ángeles. Y hoy son los demonios. Dios, si hubiera querido, Él no tendría que habernos perdonado. Él no tendría que haber mostrado su gracia. Y si no lo hubiera hecho,
Él no deja de ser el mismo Dios que sigue siendo. Porque perdonar es gracia. Dios lo hace por gracia. Él de su pura buena voluntad, de su bondad, nos ha dado gracia. Lo que no merecíamos nos lo ha dado. Dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Este es el método que usa Pablo. Usted lo puede ver hasta acá. Él usa las preguntas retóricas, una y otra vez. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino la gracia? Se habían introducido algunas falsas enseñanzas claramente en la iglesia. Algunos pensaban, bueno, como la salvación es por gracia y no se pierde, entonces no importa si vivimos en pecado. Pero este pasaje dice todo lo contrario. La gracia no nos anima a pecar, todo lo contrario. La gracia nos anima a la obediencia. La gracia nos anima a la santidad. La ley se relaciona aquí con la justicia, ¿no? Pero la gracia con la misericordia. La justicia es algo que obliga, que impulsa, que exige, pero la gracia no. La gracia vemos aquí que es voluntaria, es algo no merecido. Incluso Dios más adelante va a decir, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, ¿cómo respondemos nosotros a eso? Cuando vemos que Él ha derramado esa gracia y esa misericordia sobre nosotros. Así que, hermanos amados, nosotros nunca debiéramos presumir acerca de la gracia de Dios. Llegar a un punto de como que demandarla, que es algo que Dios nos debe. Dios nunca está obligado a actuar con gracia. Nunca. Es justamente esa la idea. Es gracia. Él lo hizo sin ninguna obligación. Él no lo tenía que hacer. Fue algo totalmente voluntario y por amor. Por eso, hermanos amados, nunca pidamos justicia. Nunca pidamos justicia. Siempre tenemos que pedir gracia y misericordia, porque pedir justicia es muy peligroso. Dios puede dárnosla. Es mucho mejor pedir a Dios siempre gracia y misericordia. En una ocasión, ¿recuerdan cuando a Jesús le trajeron este problema de que habían muchos muertos por el derrumbe de una torre? Jesús, en vez de discutir el concepto de si Dios es justo o no, Él le dijo a esa multitud, miren, si no se arrepienten, ustedes también perecerán. Así que nosotros como hijos de Dios nunca debemos poner en duda la justicia de Dios. Dios es justo. Lo que es nuestra gloria es que Dios le aplicó la justicia a su Hijo y ahora nosotros vivimos por la gracia y en la gracia. En ninguna manera nos consideramos al pecado como algo aceptable, sino que luchamos en las fuerzas de la gracia hasta que Cristo vuelva por nosotros. Pablo responde en ninguna manera. No es una actitud y un pensamiento de un verdadero cristiano de que podemos pecar porque estamos bajo la gracia. Todo lo contrario, la gracia nos anima a vivir limpiamente para Dios. A veces nosotros podemos caer en esto, ¿no? De decir, esto no es justo, o Dios es injusto. Jamás deben ser palabras que nosotros usemos. Son expresiones que jamás debiéramos decir. Dios siempre obra con gracia y con misericordia en nuestras vidas. Asombrémonos y agradezcamos de que Dios siempre está actuando con nosotros con gracia y con misericordia. Pensemos esto, nosotros antes de creer en Cristo íbamos rumbo al infierno, condenados. Y ahora que estamos en la gracia, vamos rumbo al cielo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, verso 16, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Sigue entonces Pablo con preguntas. Este es su método que él usa para enseñar. La primera parte dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis?
El sentido de esta pregunta es que él está diciendo, antes de que nosotros creyéramos en Cristo, éramos esclavos de este tirano que nos estaba llevando a la muerte y al infierno. Era el pecado. Pero ahora, y con la misma ilustración, Dios dice que ahora tenemos un nuevo amo y Señor, que es el Señor Jesucristo, y que ya no somos nunca más esclavos del pecado. Hoy por primera vez somos libres para hacer lo bueno. Antes éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que el pecado nos decía. A veces la gente con la que nosotros hablamos, quizás no sé si alguna vez se han burlado de usted y le han dicho, tú no eres libre, porque no puedes hacer lo que quieres. Y realmente es al revés. Los creyentes somos las únicas personas que somos libres porque somos libres para hacer lo bueno. Y esa es la verdadera libertad. Libertad para hacer lo bueno. Antes, cuando no teníamos a Cristo, éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado nos exigía. Y si alguna vez hicimos alguna buena obra o actuamos bien o tomamos alguna decisión, eso no emanaba de un corazón recto, también emanaba de un corazón corrupto. Así que también era una acción que no podía agradar a Dios. Así que el incrédulo, ¿cómo vive? Vive en obediencia al pecado, busca satisfacer sus apetitos carnales y del mundo. No conoce a Dios. Por eso que dice en primer lugar, sea del pecado para muerte. ¿A qué lleva el pecado? ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. Primero, a la muerte física. Adán y Eva, cuando fueron creados originalmente, no iban a morir. Dios los creó de tal manera que no iban a morir. Pero Dios les dijo, si comiereis de ese árbol, ciertamente morirán. Luego de que ellos comieron, vieron que no murieron inmediatamente, físicamente, pero sí habían muerto espiritualmente. Y este es un poco el engaño de las personas, que piensan que como están vivos y están bien y viven en este mundo y pueden disfrutar de ciertas cosas, piensan que el pecado no les ha afectado. Pero el pecado va a llevar tarde o temprano a todo ser humano de este mundo a la muerte. Y si no han creído en Cristo y si pasan de este mundo sin haber creído en Cristo, van a recibir la segunda muerte, que es la muerte espiritual. La palabra muerte significa básicamente separación. Cuando uno muere físicamente, se separa nuestra parte espiritual de nuestra parte material. Va nuestro cuerpo a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero aquellas personas que no hayan creído en Cristo, no solamente recibirán esa muerte, la muerte física, van a recibir la segunda muerte, que se llama la muerte segunda, que es la muerte espiritual. Esta vez es separación eterna de Dios. Así que el pecado tiene un fruto, la muerte. Muerte doble, muerte física y muerte espiritual. Por eso que todos aquellos que confían en su salvación, en una religión, en ser buenos, que piensan que por estas cosas van a ir al cielo, están tan equivocados. Lo único que están haciendo es caminar más rápido hacia el infierno. El único medio de salvación es creer en el Señor Jesucristo, que Él murió en tu lugar en la cruz del Calvario, que Él pagó tu culpa allí con su sangre preciosa. Ahora lo único que tienes que hacer es confiar en su sacrificio perfecto en la cruz, arrepentirte de todos tus pecados y Dios te dará la salvación gratuitamente. No tienes que hacer absolutamente nada. Todo lo hizo Cristo en la cruz. ¿Qué sigue diciendo la última parte de la pregunta que hace Pablo aquí en este versículo 16? Dice, o sea, de la obediencia para justicia. ¿Qué produce la conversión en el creyente, en la nueva criatura? Obediencia. La justificación en el creyente produce obediencia. Antes éramos obedientes, pero al pecado, y desobedientes a Dios. Pero ahora que tenemos a Cristo, nos volvemos obedientes a Dios y desobedientes al pecado. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la nueva transformación que se produce en el corazón del creyente. También en
en Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Me acompañan, por favor, en Juan capítulo 8, versículo 31, y vamos a leer el 32 también? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí hay un detalle antes de seguir leyendo. Siempre que usted vea el verbo creer conjugado de esa manera, que habían creído, realmente no habían creído verdaderamente. Solamente habían creído en algo que habían visto. Siempre que el verbo creer esté en presente, ahí es verdadera fe. Por ejemplo, en Juan 3:16, todo aquel que cree. En Juan 1:12 también dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Se fija? Cuando el verbo está en presente, es fe verdadera. Cuando está así conjugado, realmente no habían creído. De hecho, cuando fue la multiplicación de los panes y peces, dice, muchos creyeron. El verbo se fija en pasado. Pero cuando Jesús les explica cuáles son las demandas del discipulado y qué significa ser un hijo de Dios, dice, desde entonces muchos dejaron de andar con él. Entonces aquí estos judíos vieron los milagros y creyeron en lo que vieron nada más, en los milagros, pero no creyeron realmente en Jesús. Jesús les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Obediencia. ¿Cuál es la verdadera prueba de una justificación verdadera, de que yo fui justificado, de que yo soy salvo, de que pasé de ser desobediente a ser obediente? Pasé de negar a Cristo, de negar la palabra de Dios, a ser un obediente a la palabra de Dios, a guardar la palabra de Dios. Emana del interior un deseo natural por sostener la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios. No es algo religioso, no es algo externo, no es un cascarón. Es verdadero, es algo que emana de dentro de nosotros. Muchas veces los niños pequeños obedecen a sus padres por miedo o por las consecuencias de un castigo, cuando debiéramos enseñarles, ¿no? Primero, que la obediencia, ¿a quién va dirigida primero? A Dios. Va primero dirigida a Dios. También nosotros los adultos tenemos que decir, nuestra obediencia va dirigida a Dios, por amor a Él, no al que dirán los hombres. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, la marca de que es un hijo de Dios es que se ha vuelto una persona obediente, obedece a la palabra de Dios. Y esta obediencia se da en esta comunión con Cristo. Hemos dicho que vida cristiana no es religión, vida cristiana es comunión con Cristo. ¿Y cómo tenemos comunión con Cristo? Leyendo su palabra, orando. En esos dos elementos nosotros estamos teniendo comunión con Cristo. Y de esa comunión surge la obediencia, que es alimentada por el amor. Se fija que no obedecemos como ese niño que tiene miedo al castigo, sino que obedecemos por amor. Lo hacemos porque lo deseamos, porque nos agrada. En cambio, el religioso, el que se quiere salvar por obras, obedece por miedo, obedece por obligación, obedece por el qué dirán los hombres. Recuerda aquellos religiosos que estuvieron a punto de creer en Jesús, pero al final se arrepintieron y se fueron porque iban a ser expulsados de la sinagoga. ¿En quién creían realmente? No en Cristo. Seguían creyendo en su religión y se fueron porque a ellos les importaba más el qué decía el hombre que qué decía Dios. Así que, en el fondo, el que se quiere salvar por obras le está pidiendo a Dios justicia. Y nosotros hasta aquí hemos visto que nosotros no vivimos por ley, no vivimos por justicia, nosotros vivimos por gracia, que es distinto. Los que hemos confiado en Cristo y hemos dejado nuestra culpa y nuestro pecado allá en la cruz, hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Nosotros ya no pedimos más justicia, la justicia fue completa en Cristo. Hoy le pedimos al Señor cada día que Él tenga gracia, misericordia en nuestras vidas y que aumente cada día nuestra fe. Y que nos alimente cada día con su palabra y nos dé la fuerza para vivir el día a día. A eso nos adherimos y nos abrazamos. Cristo pagó en la cruz mi pecado y ahora yo vivo por gracia.
no ando tratando de vivir una máscara religiosa, no ando tratando de ponerme un mascarón religioso, una cáscara externa, no. Vivo porque fui perdonado. No tengo que mostrarle a los hombres ninguna justicia. La justicia mía la consiguió Cristo en la cruz. ¿Y ahora qué hago? Vivo por fe, por gracia. Así que la gracia no nos anima a pecar, todo lo contrario, nos anima a vivir para Dios. Espero que se entienda. La gracia no nos da permiso ni ánimo para pecar, todo lo contrario. El que piensa eso es muy posible que no entiende la salvación, quizás ni siquiera es salvo. Porque cuando uno entiende la salvación se da cuenta, la gracia lo único que hace es me anima a vivir para Dios. La gracia lo único que hace me anima a leer la Escritura, me anima a congregarme, me anima a vivir en santidad. No me da permiso para pecar, pero si peco, la gracia que hace me anima a ir a Cristo en confesión y en arrepentimiento de pecado. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Yo no sé si a usted le emociona estos versículos, pero son emocionantes porque son tan claros. Pero gracias a Dios. Se fija, no es una obra nuestra, es una obra de Dios, de su gracia y de su misericordia. Esta transformación que Él hizo dentro de nosotros. No tenemos que esforzarnos, simplemente tenemos que entregarnos por fe a esta verdad. Nuestra culpa, nuestros pecados quedaron clavados en la cruz. Y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque ya no somos más esclavos del pecado, el pecado ya no es más nuestro Señor. Ahora hay otro que vive dentro de nosotros que es nuestro Señor, el Señor Jesucristo, y su Espíritu Santo nos impulsa y nos anima a vivir esta vida nueva en Cristo. ¿Recuerdan la ilustración anterior que Pablo hizo del bautismo? Muertos al pecado, como Cristo estaba muerto en la sepultura, o también en el bautismo, como cuando somos bautizados, ¿cierto? Y cuando somos sacados, representa nuestra vida nueva. Tal como cuando Jesús se levantó de los muertos, eso simboliza ahora nuestra nueva vida en Cristo. Pero gracias a Dios, es una obra de Dios. Yo veo a muchos de ustedes que yo sé que tienen muchas luchas y les cuesta todo, pero se fija que a través de los años, a pesar de todo, usted sigue siguiendo al Señor. ¿Por qué? ¿Por una fuerza humana? No. Porque hay algo interior en su corazón que ocurrió. Dios le dio un corazón nuevo. Pero el que no tiene eso, un día pasa algo y no lo vamos a ver más. Porque hay algo en su interior que no ha sido transformado. Pero gracias a Dios, es una obra de Dios. Que aunque erais esclavos del pecado, lo vuelve a repetir. Dice que antes nos movíamos por la fuerza y por el deseo del pecado. Antes ese pecado era nuestro Dios y todo giraba en torno a nuestros deseos. Pero ahora, ¿qué pasó? Y esta es quizás la parte clave de estos versículos 15 al 18. Habéis obedecido de corazón. Hay un cambio que no es solamente de afuera, no es un cambio de los ojos, no es un cambio de los pies, de las manos, no. Hay un cambio de lo que controla todo eso, de lo que controla la mente, de lo que controla los pies, de lo que controla las manos, de lo que controlan los ojos, el corazón. El corazón ha sido transformado. El día que nosotros creímos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos dio un corazón nuevo y nos hizo nuevas criaturas y sus hijos eternamente. Ya nunca más bajo ese antiguo tirano que era el pecado y que nos dominaba. Ahora tenemos un nuevo Señor y Salvador que es Jesús. Y tenemos ahora un nuevo impulso que nos lleva a lo que le agrada a Dios. Nos empuja a lo que le agrada a Dios. Antes era pecar y nada más que el pecar. Pero ahora hay un nuevo principio interior, que no es un cosmético, no es una religión, una forma de hablar artificial, no es una vestimenta la que nos hace santos, no es eso, es algo interno, hay un corazón nuevo, hay un deseo nuevo, y ese deseo es obedecer a Dios.
¿Somos obedientes a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa es la verdadera marca de un hijo de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, obediencia de corazón. ¿Sabe que por muchos años la iglesia ha sido para muchas personas algo nada más que social? Muchas personas en todo el mundo asisten a la iglesia por algo social, por amistades, porque a veces hay relaciones laborales allí, por búsqueda de un ambiente sano, pero cuando ese motivo ya no llena, cuando eso ya no está, muchas de esas personas ya no las vemos nunca más. ¿Qué pasó? Posiblemente sí estén desalentados, posiblemente necesiten volver al Señor, pero muchas de esas personas, como en Juan 6:66, son personas que realmente nunca creyeron, nunca fueron transformados realmente por dentro, como Judas, que estuvo todo el tiempo con el Señor. Y sin duda creyó, vio lo que hacía Jesús y creyó, pero él nunca fue transformado en su corazón. Por eso que es tan importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Soy obediente a la palabra de Dios? ¿Soy obediente a Dios? Se fija que no se trata de ser obediente a un hombre, a un pastor, a líderes, a una iglesia. La pregunta es, ¿soy obediente a la palabra de Dios? Dice aquí, obediencia de corazón, ¿a qué cosa? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Miren el tremendo contraste. ¿Recuerdan los capítulos primeros de Romanos cuando decía que Dios los entregó a sus pasiones? Cuando Dios los dejó a la deriva de sus pecados. Acá dice todo lo contrario. El creyente, cuando fue transformado por Cristo, fue entregado ¿a qué cosa? A una nueva forma de pensar, a una doctrina diferente. Eso significa la palabra doctrina, una enseñanza. Cambiaron totalmente nuestros deseos. Nuestra mente, que antes era reprobada, recuerdan, así decía Romanos, teníamos una mente reprobada, ahora se nos dio una nueva mente, la mente de Cristo. Una nueva fe, una creencia diferente. Una fe que tiene contenido. Tenemos un libro para estudiar, que es la Biblia. Ese es nuestro alimento espiritual, la palabra de Dios. Y nos sometemos a la enseñanza de la Biblia. Y cada día la buscamos en relación personal diaria con Cristo, leyéndola, meditando en ella y orando. Eso hace un creyente como una forma natural. Y también busca la comunión de los creyentes. Dice la Escritura en Efesios 4 que Dios, para edificar este cuerpo que es la iglesia, nos ha dado dones. Nos ha dado pastores y maestros que nos explican la Biblia, que nos enseñan la Biblia para edificarnos. Es decir, todo apunta a edificarnos alrededor de la palabra de Dios. Es como un árbol, ¿no?, que crece alrededor de este libro, que es la palabra de Dios. Tenemos ambas, la comunión diaria con el Señor, la comunión de la iglesia. Como puede ver, la fe cristiana es una fe inteligente, es una fe que piensa, porque la palabra doctrina tiene que ver con el contenido del Evangelio. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero cuando uno le comparte el Evangelio a una persona, hay muchos conceptos que debemos saber su significado. Por ejemplo, si estamos hablando con una persona acerca del Evangelio, ¿podemos definir la palabra Evangelio? La palabra fe, la palabra pecado, arrepentimiento, bautismo, iglesia, reconciliación, la Trinidad, redención. Son términos que necesitan un conocimiento, ¿no? Es una doctrina, es un conocimiento completo que ahora tenemos por haber creído en Cristo como nuestro Señor. Así que la obediencia es una expresión de amor y es una expresión también de la fe. Mire conmigo, por favor, Tito capítulo 2, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, ¿qué cosa? La doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Nota el cambio que se produjo después de recibir a Cristo? Hay un cambio y ahora nuestra vida debe adornar la doctrina a la cual hemos sido entregados, el conocimiento de la palabra de Dios, que en su comunión diaria con el Señor, en su lectura y en su meditación, se va haciendo práctica en su vida. El Espíritu Santo le va mostrando cómo se va aplicando a su vida, a su situación particular. Volviendo al último versículo en Romanos capítulo 6, dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado. Esta es una verdad doctrinal más. Es una verdad doctrinal, la cual debemos no solamente saber, no solamente creer, la tenemos que abrazar. Cuando nosotros creímos en Cristo, Él aplicó a nuestra vida la muerte y la resurrección de Cristo. Muerto al pecado y ahora vivo para servirle. Muerto al pecado y ahora vivo para ser instrumento de justicia en sus manos. Ya somos libres de la pena de muerte que pendía sobre nosotros. En el momento de que creímos, fuimos liberados de todo eso y el pecado ya nunca más tiene el dominio que tenía antes. Ahora todo cambió y el Espíritu Santo nos guía en nuestro peregrinaje hasta encontrarnos con Cristo. Somos un templo del Espíritu y nuevas criaturas. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí está el fruto, otro fruto más de la justificación que vamos a seguir viendo, si el Señor permite, en este capítulo 6. El fruto de la justificación es la santificación. Aquí específicamente dice la obediencia, pero en los versículos finales de este capítulo 6 vamos a ver que él también dice que el fruto es la santificación. Mira el versículo 22 conmigo, dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, fuimos justificados en el momento que creímos, se nos aplicó a nosotros la justicia de Cristo, por eso que ahora vivimos por gracia y no por ley, no por justicia, porque eso se lo aplicó a Cristo, así que ahora nosotros vivimos por gracia, por medio de la fe. Todo lo que era pesado, lo que era la ley, lo que era la justicia, eso Cristo lo cargó en la cruz. Por eso que no tenemos que vivir como lo hacían los fariseos, ¿no? Los fariseos decían que ellos eran buenos. Ellos tenían toda una mascarada externa, una vestimenta especial, un lenguaje diferente. Vivían por la ley, no vivían por la gracia. Se creían que se iban a salvar por sus buenas obras. No sabían que lo único que estaban haciendo era caminar más rápido hacia el infierno. Los hijos de Dios hemos venido a ser siervos de la justicia, que es muy diferente. La justificación que se produjo en nuestra vida produce obediencia y la próxima semana, si el Señor permite, veremos que produce santificación. Produce santificación. Así que vivir por gracia, ¿qué es? Es una vida de obediencia para servir. Hemos visto, hermanos amados, en esta noche que el verdadero creyente obedece a Dios de corazón. Esa es la transformación nueva que tenemos. Antes obedecíamos al pecado, ahora obedecemos de corazón a Dios. Ahora esta obediencia produce el deseo de servir a Dios, de servir a la justicia. Antes obedecíamos al pecado y a nuestros deseos. ¿Nota el cambio? Si ese cambio es verdadero en su vida, usted es un hijo de Dios. Si usted está luchando con eso, que es lo que nos pasa a todos, simplemente tenemos que ir a la comunión con Dios, confesar nuestros pecados y abrazar estas verdades de que Cristo murió y resucitó y que eso se aplica a nuestra vida práctica. El verdadero creyente obedece a Dios de corazón. Vamos a orar.